Buenas tardes, compañeros, compañeras, maestro. Mi nombre es Miguel Eduardo Estrada, soy de la carrera de contabilidad y estoy haciendo un tema de la materia de comunicación organizacional. El tema que escogí es el de la inflación, en la manera en la que nos afecta a, directa o indirectamente los, todos los conceptos o los puntos que son los que nos, que nos afecta, que le pueden llamar los daños colaterales o a terceras personas, que viene siendo como los cambios climáticos, políticos y actualmente lo que viene siendo como pues la guerra, ¿no? También. Y que tenemos que tenerlo muy en claro, ya que podremos estar del otro lado del país la guerra, pero nos afecta a nosotros, ¿no? A todos nos afecta en general, ya sea que en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria. Ok, el primero que voy a hacer es, pues, qué es la inflación cómo se mide, ¿no? La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un país y está relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en los mercados por un periodo de tiempo prolongado. Esto son la inflación. Todo lo que voy a estar hablando ahorita, para hacer un poco de un paréntesis, viene siendo lo que se está viendo en la actualidad, ¿no? Los aumentos de los precios de la canasta básica que han estado subiendo. Cuando hay una inflación en la economía, es muy difícil distribuir nuestros ingresos, planear un viaje, pagar nuestras deudas o invertir algo, ya que la bolsa o los intereses son muy variables. Actualmente estamos teniendo una inflación y las tasas de los intereses de los bancos están aumentando. Lo que he estado viendo aquí, en lo que he estado investigando, algunos de los, de los artículos que estuve leyendo, que no es recomendable hacer un préstamo ahorita en este tiempo por la variación que hay, ¿no? De los incrementos. Y si se llega a hacer un préstamo, hacerlo a tasa fija, ya que si se hace a tasa variable, pues nos va a perjudicar demasiado y no se va a poder pagar. ¿Sí? Se hace referencia con nuestro dinero de la mejor manera posible para no estar distorsionados con los pagos. Una de las cosas es de cómo se puede presentar, pues nos damos cuenta en el aumento de la tasa, lo que viene siendo de la inflación. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues simplemente no nos alcanza el dinero. Gasolina, transporte, los que agarran o agarramos taxis, el aumento que estamos teniendo. A la hora de ir a comprar el mandado, pues ya no es lo mismo con lo que comprábamos antes, ahora ya es menos con la misma cantidad. La alza para comprar lo mismo que antes, esto afecta a todos, ¿no? Amas de casa, empleados, como lo había comentado. Existen pues varias causas desencadenadas, como lo había comentado, en el fenómeno financiero. Sin embargo, las principales es generada por los excesos de dinero circulando en manos de la población. Se incrementan los gastos, creando una mayor demanda de los bienes y servicios de la economía, cuando la capacidad productiva del país no está en posibilidades de cubrirla, cuando la escasez y el aumento de los precios. Vamos a ir hablando poco a poco. Voy a hablar ahorita de la tasa de inflación anual de México. Voy a decirles ahorita una comparación de lo que viene siendo del 2015 a la actualidad. Cómo ha aumentado la tasa. A lo mejor muchas veces no lo vemos porque decimos que 1%, 2% que subió de un año a otro. Lo normal que había estado subiendo en los últimos años era de un 3%, bueno, de cada sexenio, de cada presidente, era de un 3%. Y ahorita se vio una alta al colocarse por el 6%, o sea que subió lo doble en este sexenio. No estoy hablando nada de política, nada de eso, pero pues está viendo con los números. En el 2008 subió un 6.8, que ha sido la máxima que hemos tenido durante los últimos 20 años. Como lo he estado revisando, son datos del INEGI. A partir del 2000,
2023 pues espera que se pueda establecer con un 3% como los demás. Es lo que esperamos todos, que ya no siga aumentando. La otra viene siendo lo de la guerra, que ha estado pegándole a lo de la tasa de lo del gas que se está viendo de Rusia. Entonces, ¿en qué nos pega a nosotros? En lo que hacen los agricultores. Ellos ocupan un producto de eso para poder fertilizar las, las frutas o verduras que nos venden. Entonces, como está escaso, pues aumenta, ¿no? Ahora sí que vendría siendo esto lo de la oferta o demanda, y pues nos está pegando a nosotros en lo que viene siendo la canasta básica. Eso sí, ya no es mucho dependiendo del gobierno, simplemente pues son lo que venía diciendo al principio, son los daños colaterales que tenemos por una guerra que no la tenemos ni cercas, pero pues al fin y al cabo a todos los países es al que nos está dando, ¿no? El nivel de precio desde la pandemia en el COVID-19. Tras el brote del COVID se desató en marzo del 2020, si bien se disparó la demanda de algunos productos, tales como el cloro, el gel antibacterial, pero no fue tanto eso fue más por la oferta y la demanda, no tanto por la globalización o la inflación que tuvimos en México. El consumo, puede decir, excesivo de muchos segmentos económicos, y con ello pues se genera el precio de la economía pues mexicana. Según el índice nacional del consumidor que mide la evaluación, el país, la inflación mensual llegó a su nivel pues más bajo en el año del 2000, en abril, ¿no? De 2.15, para luego pues duplicarse, ¿no? En agosto, que fue lo del transcurso de la pandemia. En abril cuando empezó y en agosto fue cuando se duplicó, pero pues fue más por la oferta y la demanda que por la inflación, por los productos que acabo de decir, como pues el cloro, el gel antibacterial. Nosotros lo vimos que lo venía haciendo hasta el papel del baño que no había, ¿no? Y lo empezaron. Podría decirse también que en el alcohol, ya que no estaban vendiendo, no se estaban produciendo las bebidas, y que era nada más lo que era la etapa base. Podían trabajar los que eran parte del que tenía que ver algo con salud, son los que podían trabajar en las fábricas. Entonces también en eso se vio un aumento en todo ese tipo de cosas. Era de 2.15 y subió en agosto, ya en el 2021 más o menos, la inflación superó pues los 5.8 puntos, ¿no? De tenerlos a 2.15 se disparó. Ya pasamos de lo que viene siendo la guerra, ahora pasamos a lo que viene siendo una pandemia. Bueno, fue primero la pandemia y luego la guerra, entonces está aumentando de una a otra cosa. Esperemos que no llegue a bueno, estamos con lo del cambio climático, y así va a ir aumentando conforme vaya pasando pues cada suceso, ¿no? Las primeras semanas de confinamiento se hubo una baja del consumo, ¿no? Pues por obvias razones de que todos estábamos pues en casa. Voy a decir algunas cifras nada más para evaluar lo que viene siendo el aumento que ha estado del 2015, de los últimos pues, casi 5 o 7 años, del 2.8, 2.7 de un año a otro. En el 2017 se duplicó casi un poquito más, del 6.4, y se ha estado subiendo del 4% al 3% cada año, pero este año lo tenemos del 6.8, es lo más alto que ha estado. Después de lo que viene siendo la pandemia y lo de la guerra, ha subido la inflación. Los semáforos indicadores, lo que viene siendo los expertos, dice que es importante que el crecimiento económico y la generación de empleos permitan hacer un diagnóstico de cómo va México. Son metas pues cuantificables y objetivas, y cuentan con movilidad periódica, y están clasificados pues en nacionales, estatales y sectoriales, ¿no? Así es como están bien, ellos van revisando qué estados, qué municipios, qué estados son los que han tenido más aumento o más baja. Creo que tenemos una ventaja, que por ser frontera, pues no nos ha pegado tanto, bueno, sí la inflación, pero no la economía.
Saqué un tema que viene siendo lo de Banorte, que dice que la inflación pues va a medios se ha hecho analista de se plantea que Banorte en el 2021 lo tenga 6.7 al 8.1. O sea, lo vemos por porcentajes, pero a la hora de que se saca un préstamo, la tasa de interés es donde se ve donde nos está afectando, ¿no? La cantidad en la que se está pagando. Eh, lo que nos lo que podemos poner es de que uno de los datos que saqué ahorita es de que China dará un nuevo lugar a la subida de la tasa a México a corto plazo. Se prevé que la tasa puede alcanzar hasta el 8.5 a finales de este año. Eso nos afecta en todos los aspectos, como lo había comentado al principio, personales, bueno, o familiares, pues nosotros que estamos estudiando y eh, en la hora del trabajo, porque sube todo menos los sueldos, ¿no? Una vez que suba, lo que más nos pega es cuando sube la gasolina, porque automáticamente todo se tiene que mover por transporte, pues todo sube, ¿no? Eh, Dice que vamos a tener los artículos que leí de los que vienen siendo los especialistas no dan muy buen pronóstico lo que viene siendo el cierre de este año por la inflación que estamos teniendo y que va en aumento, y lo que se espera es que se mantenga una inflación que esté si se va a subir al 8, que es lo que marcan a finales de este año, que se esté manteniendo pero a ese nivel, que no siga aumentando y aumentando. Claro que todo dependemos de muchos países, ¿no? Dependemos de la guerra y dependemos de Estados Unidos. Y actualmente pues también de China, ya que se importan muchas cosas de allá. Y ya me estaría saliendo un poco más del tema, pero viene siendo como los aranceles, que es donde se importa todo lo que tenemos. Entonces, que sí nos afecta y sí tenemos que estar, en conclusión, sí tenemos que estar al pendiente de todo, ya sea que no estemos, que no sea un país vecino, nos afecta en todos los aspectos. Si Estados Unidos tiene algún problema con otro país, nos va a afectar, ya que nuestra economía depende mucho de ellos, y de los otros países igual. ¿Por qué? Porque todos tienen un producto, o en su caso, o por ejemplo, por Rusia, que es el gas, pues es el mayor productor de gas. Entonces, claro que sí nos afecta a nosotros, ¿no? Igual una pandemia, lo tomábamos muy a broma, como el mexicano, que hacíamos demasiados memes de que no nos va a llegar, que no va a llegar a México, o que con un caldito se nos quitaba, y tarde que temprano nos llegó y nos afectó demasiado, ya que lo tuvimos aquí y nos pegó pues 2 años, un poquito más, y todavía no salimos de eso. Así que sí, demasiada gente perdió trabajos, subieron muchas cosas. Entonces creo que debemos de estar más atentos a todo ese tipo de noticias, y estar pues preparados económicamente, ya que nosotros como contadores debemos de tener un poco más, una mejor administración económica, pues personales, ¿no? Y igual los que trabajan en empresas, pues dar una mejor asesoría para ver cómo, en dado caso, pueda volver a llegar algo, saber cómo solventarlo, ¿no? Por mi parte es todo sobre la inflación en México. Espero que les haya ayudado algo, y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias.